Debió de causar buena impresión y por tanto aquí estoy también. Pues quiero agradecer a José Manuel la invitación, como siempre, un viejo hermano. Nos unen muchas cosas, igual que a algunos de los que están aquí, que nos unen, creo que nos une fundamentalmente el amor hacia la música, el amor hacia el conocimiento, y por tanto creo que ese vínculo es el que permite que estas cosas ocurran. Estoy seguro de que todos vosotros estáis aquí con el tema de la música medieval porque os gusta la música. Pero es que es un taller práctico. Es decir, que vosotros vais a hacer el taller práctico. Y tenéis un problema. Es que yo soy profesor. Entonces es imposible para mí hacer una clase teórica. Lo siento, no puedo. Entonces vais a participar de muchas cosas, aunque... a ver cómo lo digo. Mirad, para aprender sobre música antigua, lo mejor es investigar profundamente sobre la música del medievo, porque el medievo es muy extenso, como muy bien ha dicho José, pero hay algunos puntos, algunos momentos en el medievo que fueron esenciales para comprender qué ocurrió. Y lo que ocurrió es que determinadas ideas que fueron transitando a lo largo del tiempo hicieron que el mundo cambiara. La manera de pensar de la gente cambió y por tanto la manera de hacer música cambió. Así que la charla la he titulado En realidad. Me encanta esa animación. Música medieval o de cómo las ideas modifican las formas. La forma de vivir o las formas musicales, las maneras de hacer música, ¿vale? ¿Sabéis? Estamos acostumbrados a llegar a no sé, a una audición, a un concierto, a escuchar música, y cuando escuchamos la música es como si fuésemos a... ¿Habéis visto cuando vamos a un museo que estamos viendo las piezas allí en una estantería y tal, ¿no? Es igual, pero en vez de ser piezas de museo son piezas musicales. Y las vemos ahí, están paradas como en el tiempo. Entonces, a mí me encanta preguntarme, bueno, ¿qué hizo que las cosas cambiaran? ¿Por qué hay un tipo de música al principio en el medievo y otro tipo de música en el Renacimiento carolingio, después hay otro tipo de música en el pre-Renacimiento o el Renacimiento propiamente dicho? ¿Qué cambió? ¿Alguien tiene una respuesta? Es muy simple. Nosotros. El ser humano. El ser humano fue el que cambió, porque al fin y al cabo el ser humano es el que va haciendo la música, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien, pero tuvo que haber alguien que fuera transitando, ¿quién cogió determinadas ideas y soñó que la música podía cambiar? ¿Quién soñó que podía cambiar el arte? ¿Quién soñó que podía cambiar el hombre? ¿Quién soñó que podía mejorar el mundo? ¿El hombre? No todos los hombres, porque la Edad Media fue cruda, pero cruda, pero cruda. Pero también fue muy fructífera. Fue un caldo de cultivo interesantísimo en el cual en realidad se sembró el Renacimiento. Entonces, a mí me encanta esa época. Creo que tiene mucha similitud con el momento actual. Y me diréis, ¿pero cómo? Esta gente que se estaba dando palos, pues sí, tiene mucha similitud. Y ya veréis por qué. Poco a poco vamos a ir viendo por qué. ¿Todos tenéis un bolígrafo o algo así? ¿Puedes pasar de diapositiva? La verdad es que funciona. Ahora no lo podemos ver. Os he pedido un pequeño examen. Solo traigo 20 con toda intención porque me gustaría que no lo hicierais individualmente, sino con alguien. ¿Vale? Entonces, hay un audio. Lo vamos a repartir. ¿Me ayuda? ¿Uno cada dos o...? Más o menos. Sí. Eso por favor, más allá.
Sí, lo pido. Es un examen muy fácil, muy sencillo, ¿vale? No. Vamos a hacer una mirada muy rápida a 1000 años, pero en 5 minutos. ¿Sí? Lo único que tenéis que hacer es ir colocándole el número a cada una de las obras que aparecen ahí. Dale, DJ. Claro, va a empezar a sonar. La que creen que es la primera, le ponéis un 1. Esto claramente es de Beethoven.
mil y una películas, tío. Menos mal que estamos aquí. El zorro. No sé, tío, que arriba de ese. Pero bueno, podría ser Vamos a contestar a ver si nos cambia o algo. quería que era un error del sonido. Esa es, está el mismo de película de ¡Esa no! Pues la única que no sé. Bueno, vamos a comprobar qué tal os ha ido, ¿de acuerdo? Vale. La primera. La cantiga. Bien. El 2. Vivaldi. El 3 es la pequeña sonata nocturna. Beethoven, la sinfonía número 5 en el inicio. Hasta aquí. Chopin, número 5, el nocturno. La danza húngara de Brahms. 6. Tchaikovsky, el lago de los cisnes. La cabalgata de la Valquiria, como muchísimo de Bach. Verdi, la marcha triunfal. Gaila, el bolero de Ravel. La marcha Radetzky, que todos los años es el concierto año nuevo. La manera de Carlos Bizet. El concierto, segundo movimiento, el concierto de Aranjuez. Y el blues de En un examen saca un 14. En un examen un 14. Un 14 hemos sacado el examen, no un 10. Un 14. Bueno, Un 10, no un 14. si os dais cuenta desde la primera obra, que es una de las cantigas de Alfonso X, hasta lo último ha pasado 1000 años. Esta música que hemos que he seleccionado son todos super conocidos, son hits, ¿no? Todo el mundo ha escuchado alguna vez, aunque no sepa exactamente muchas veces de quién es, pero todo el mundo lo ha escuchado. Pero es interesante porque en realidad la música ha ido moviéndose desde una cosa tan sencillita como lo primero, muy arcaico, muy básico, con un acompañamiento muy sencillo, hasta una complejidad rítmica, melódica, sensual, absolutamente distinta. ¿Qué ha cambiado?
el ser humano. La percepción, la idea que de la música se tiene ha cambiado. La idea que se tiene de la naturaleza, de Dios, del hombre, de la convivencia, todo eso es lo que ha ido cambiando. Y eso es lo que ha ido cambiando la forma. Por ejemplo, sí, creo que la siguiente diapositiva. Sí. Puedes darle al iconito, a ver si suena, espero que sí. Ahora el play. ¿Sabéis qué es? Es la inscripción musical más antigua de la que tenemos constancia. El epitafio de Sífilo en realidad es una piedra en la que está grabado el texto con indicaciones de altura musical. Ahí he buscado en griego la pronunciación y el texto, la traducción y la inscripción, que es muy bonita además. Es una estela que escribió Sífilo para su mujer Perséfone cuando murió. Es la cosa más antigua que tenemos ahora mismo, hasta que la arqueología encuentre otra cosa. Aquí esa música es extraña. ¿La pondríais para el coche conducir? ¿A que no? Fijaros, eso está muy lejano. Esto quizá está más cercano. ¿Conocéis, verdad? ¿A que sí? ¿Es más cercano o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es curioso, ¿verdad? Hay algo cultural, por un lado. Esto es Bach. Esto es el preludio número 1 de Bach. Revolucionó la música porque su concepción cambió radicalmente el sentido de la música. Es muy interesante porque cuando un hombre llega con ideas nuevas, haces pop y el mundo cambia. Es muy interesante. Yo lo vais a escuchar durante esta charla taller un montón de veces. Las ideas modifican la forma. Si tenéis ideas claras respecto de determinadas cosas, vuestra vida puede cambiar. Por eso la filosofía es tan interesante. Por eso de verdad que os recomiendo el curso de filosofía que se ha propuesto al principio, porque a mí me cambió la vida. En el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Como dice Luthier, dejé a mi mujer, dejé mi trabajo, dejé... Marcel Luthier. Algunos sí, son unos músicos de estilo buenísimo, que hacen un humor extraordinario. Bueno, entre esa música y esta música que yo he tocado, hay un abismo en cuanto a la concepción de lo que es el hombre, la música y el ser humano. Y además, hoy vais a tener la suerte de escuchar en directo música. Porque hay un incipiente coro que dirige José y que le mandé una partitura para que pudiese escuchar un poco de la música que se hacía en medio, justo en medio, más o menos en medio. Y veréis cómo ha cambiado un poco. Por favor. Sí, porque así ya... Y disfrute de la charla. Santa María.
aprovechando la visita de nuestro compañero Sebastián, y como estamos iniciando el coro, pues hemos aprovechado. Nosotros no perdemos una ocasión de participar en público. Y además es la única manera de que nos superemos, de que aprendan a controlar ese estado emocional. Y bueno, pues vamos a intentar hacer unas pequeñitas canciones. La primera es un poquito más asequible, ya se lo dije, porque la mayoría no estudió solfeo, no tiene conocimientos musicales, y entonces pues la segunda es más difícil porque ya tiene una segunda voz, entonces pues tiene esas características. Pero bueno, yo sé que sois un público muy amable, muy comprensivo, y que seguro que aunque no haya alguna dudita no lo vais a perdonar. Bien, Santa María. Santa María, estrella vía, mostranos vía, pera Deus en nos guía. Santa María, estrella vía, mostranos vía, pera Deus en nos guía. Hace los cerrados que perden fueran per pecados, entender de que muy culpados son más precisos perdonados. La osadía que les hacía hacer folía más que no debería. Santa María, estrella vía, mostranos vía, pera de que nos guía. empiezan poco a poco, pero ahí vamos a ir con el examen. ¿En qué idioma han cantado? Latín. Muy importante. Segundo, ¿es música instrumental o vocal? Esencialmente vocal, ¿verdad? Vale. Y tercero, lo primero que han cantado ha sido esto. Aunque suena tampoco... ¿Sí? ¿Podéis los hombres cantar? Y las chicas. Juntos, juntos. Con la boca cerrada. Y escuchado, que no me estéis escuchando.
porque junto con el de cuarta y el de octava representaban a lo sagrado. Además, vosotros fijaros qué interesante. Si yo toco esto, ¿a qué época os suena? Jazz. Sí, ¿verdad? ¿Esta música la conocéis? ¿Y ahora la conocéis? ¿Qué es? Cumpleaños feliz de la media. ¿Sí o no? ¿Qué he hecho? No solamente he utilizado quinta. He puesto muchas quintas juntas. Ya está. Y entonces nuestro oído se dice, esto es como la música que se tocaba en aquella época. Muy interesante porque los intervalos, que ahora después veremos un poquito sobre ello, reflejan también unas características determinadas. Las consonancias, que en esa época eran muy sólidas, muy perfectas, muy pesadas incluso, eran muy importantes porque el mundo se estaba haciendo de nuevo. ¿Qué pasó en la Edad Media? Es como si hubiéramos empezado desde cero otra vez. Se olvidó todo. Todo es todo. La comunicación era casi inexistente. La gente, entre unos lugares y otros, no se entendía. Mucho menos la escritura. Incluso los amanuenses, los que copiaban, existía el problema de que cuando uno copiaba, pero copiaba y él lo entendía. Pero no había un estándar de modo que todo el mundo lo entendiera. Hasta que no llegó Carlomagno, siglo octavo, noveno. Fijaros, ¿no? Muy interesante. Claro, pasa. Fue un momento muy duro, muy convulso. Lo que pasó es que hubo una atomización. Cuando cayó el Imperio Romano, lo que hubo una atomización. Había mucha inseguridad, había mucha inestabilidad. La gente estaba muy preocupada por su supervivencia personal o familiar, local, ¿sí? Como ahora. Y la poca música que quedaba, pues se transmitía por vía oral. Entre otras cosas, porque si hemos dicho que si la gente había olvidado escribir, me imaginaba escribir música, vamos. En Bizancio sí, porque Bizancio estaba muy cerca de la iglesia y todavía había algunas cosas que... Pero aquí en Europa fue increíble. Vosotros imaginaros que de pronto salís y no podéis hablar con nadie porque nadie habla vuestro idioma. Es una cosa curiosa, ¿no? Pasa. La única institución que tiene una cierta coherencia es la iglesia. ¿Vale? A mí esa frase me encanta. Los monjes eran de pluma, azada y espada. Es que lo define muy bien, ¿verdad? Tal cual, ¿no? Y claro, el legado musical que se tiene, ¿cuál es? Pues el que venía de la edad griega. Fundamentalmente Alcuino, que fue un filósofo que ayudó muchísimo a Carlomagno, fue el que recogió parte de la tradición griega, pero quienes más influenciaron fueron los benedictinos, especialmente Gregorio, San Gregorio, de ahí el canto gregoriano, que además fue un tío súper inteligente. Pues fijaros, si en la Edad Media lo que hubo fue una atomización, él dijo que había un problema. Tú te ibas de Valencia a Madrid y en Madrid cantaban otras cosas diferentes a Valencia, pero totalmente diferentes. Entonces él cogió a toda su gente y dijo, mira, os vais a ir, vais a enteraros de qué cantan en cada sitio y os venís. Y eso hizo, lanzó a su gente y dio toda la música que se estaba haciendo, la sistematizó y además hizo un ordenamiento del día, vísperas, maitines, etcétera. ¿Sí? Pero claro, para eso necesitaba algo. Notación musical. Porque necesitamos un lenguaje, porque claro, si quiero enviar a un montón de sitios la misma música, necesito una manera de hacerlo. ¿Cuál? Un lenguaje. Al principio se llamaban neumas, que en realidad era poner el texto y hacer unos signos que indicaban si subía o no. Por ejemplo, con A.
sobre la cual el texto estaba escrito. ¿Sí? Después 2 líneas, 3 líneas y por fin 4. Tetragrama. ¿Y dónde se escribía el canto gregoriano? ¿Sí? Que ya indicaba algo increíble. ¿Sabéis qué? ¿Cuánto duraba cada sonido? Impresionante. Para la época impresionante. Un logro. No podéis imaginar. Porque ya no es solo qué altura tenía, sino cuánto duraba. Muy interesante. Claro, en esto tuvo que ver mucho otro benedictino, menos mal que lo tuvimos, que cayó en la cuenta, Gio d'Arezzo, italiano, de que había un texto, era un himno a San Juan, que cada una de las primeras, la primera sílaba de cada uno de los versos empezaba por una nota diferente. Porque alaxi resona recibis mira y estorum famuliturum sol. ¿Lo dais cuenta? Y diréis, ¿y el sí? San Ioannes. ¿Sí? Creo que está puesto... Creo que hay un audio. Ah, y la siguiente, sí. Y así lo escuchéis bien. Esa es la transliteración de música antigua aquí. Y así lo podéis escuchar, seguir la letra. Ut es do. Ya está, aprendemos todos el himno y os digo, mirad, este canto empieza en re. ¿Entendéis? Era la manera de que todo el mundo otra vez pudiese tener un código común. En realidad todo esto, ¿sabéis de qué habla? De unidad. Si lo que había era una atomización, Gregorio consiguió unidad. San Gregorio, canto gregoriano, consiguió unidad. Muy interesante. Pero quienes realmente estaban detrás de todo esto eran los filósofos. Lo siento. Yo que me siento un filósofo, entonces me tira. La filosofía y la música me tiran. Había 3 grandes temas que estaban en boga en la época y que eran bastante complejos. 1, la armonía. 2, el valor pedagógico de la música. Y 3, el placer. Y esto era muy problemático. Lo del placer, digo. No, muy problemático. No podéis imaginar cuándo. Lo de la armonía, todo el mundo estaba de acuerdo en que la armonía existente en la música era en realidad la recreación de una armonía que existía en el universo. Y la música la recreaba. Vale. En cuanto a que tenía un valor pedagógico, era obvio. Se educaba a través de la música, ayudaba en los trabajos, se llevaba mejor muchas cosas. Pero lo del placer era algo complicado. Porque la música tiene la propiedad de embelesar, tiene la propiedad de psicológicamente darnos cierto placer. Y eso para la Iglesia era complicado. Era bastante complicado. Porque teóricamente la música tenía que auxiliar a la oración para acercar a Dios. Y el placer era carnal. Entonces, ¿cómo conjugamos esto? Ahí tenemos un punto de inflexión que San Agustín de Hipona, ¿suena? Un poquito. Es que San Agustín y Boecio fueron los 2 grandes influyentes de la música en el medievo, tanto que su impacto duró hasta el Renacimiento. Y estamos hablando de 800 años. ¿Qué cosas conocéis de hace 800 años? Complicado, ¿eh? Algo que dure 800 años. El embudo. ¿Habéis leído en el programa lo que he puesto de la marmita? Sí, ¿no? Si en una marmita echamos... Esto es una marmita. ¿Habéis leído? A mí me encanta lo de Asterix. Imaginaos que echamos
echamos en una marmita a Cicerón, le echamos algo de Plotino y le echamos algo de Porfirio. ¿A qué no sabéis qué sale? San Agustín, que fue uno de los primeros padres de la Iglesia y muy influyente, leyendo a Cicerón despertó a la filosofía. Y después los escritos de Plotino a través de Porfirio sellaron su vida en la búsqueda de un sentido para lo estético. En el caso de la música no me interesaba mucho traerlo, porque fue muy influyente en su época, San Agustín. Y después el otro personaje era... Bueno, vamos a la otra marmita. Dale, una. Otra marmita. Y le echamos a Jámblico, Proclo y Amonio de Hermia, que fue discípulo de Proclo. Y sale Boecio. En ambos casos, si os dais cuenta, la influencia es neoplatónica. De la escuela estoica o neoplatónica. Proclo, Jámblico y Amonio de Hermia, que era el discípulo de Proclo. Es decir, las ideas de Platón, otra vez, influyen sobre la Edad Media gracias a estos personajes. Y gracias a estos personajes la música empieza a tomar una enorme influencia de una manera muy curiosa, que es la siguiente. Boecio hace una división tripartita de la música. Y esto me gustaría que lo entendiéramos bien porque... ¿Vale? Primero dice, mira, lo primero que hay es la música de la esfera. ¿A que a todos hemos escuchado eso de la música de la esfera? Bien. ¿Pero qué es la música de la esfera? Lo que hemos hablado antes, hay una armonía en la existencia. Hay algo que la divinidad utilizó para crear todo lo que existe. Y todo lo que existe está hecho de manera armónica. El ser humano fisiológicamente es armónico, tiene una medida, unas proporciones determinadas, y la música las tiene también en sí, el sonido también las tiene en sí. De modo que cuando esas proporciones llegan al ser humano, se convierten en la música humana. Es decir, la relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, para él era música también. Y cuando eso se convierte en música audible, en sonido audible, se convierte en música instrumental. Cuando la armonía de la esfera se convierte en audible, es música instrumental. Entonces, para él, y por tanto para todo el medievo hasta el Renacimiento, la verdadera música es la que recrea la armonía que existe en el cosmos. No la que produce placer. Él dice, vale, produce placer porque la música produce placer, pero esa no es su finalidad. Es solo un medio para armonizar al ser humano. Esta idea, que es una idea filosófica, estética, es esencial para comprender cómo fueron cambiando las formas. Y fijaros si eso es interesante e importante, que esto, que es la aritmología, es decir, aritmos, número, logía, estudio del número, lo estudiaron todos estos entre muchos años. ¿Los conocéis algunos? A Hipatia seguro que sí. Boecio, que ya lo he puesto ahí. ¿Y conocéis a los hermanos de la pureza, a los Al-Safá? Por la zona de Persia. Hildegard von Bingen, un poquito. Jacobo de Lieja. Bueno, fijaros si esto es importante, que actualmente hay una facultad en la Universidad de Viena que estudia eso, aritmología. Nosotros desde el Instituto Tristán también lo hacemos en nuestra pequeña medida. Y hoy vamos a hacerlo aquí también. Fijaros. Por eso he traído... un tubo. ¿Lo habéis visto, no? Es como el que se usa en las obras, ¿sí? ¿No? Bueno. Ahora quiero que escuchéis. ¿Escuchéis, no? ¿Qué no se vuelve? ¿Ves que he ido antes?
primero no me sale. Suena. Segundo. Curioso, ¿no? No es la escala. Son siempre los mismos. Son los mismos. En el piano, es que no se cuenta afinar. Es un mi bemol. Suena esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que se produce en un clarinete o en una flauta, solo que en vez de ser un tubo con determinadas llaves, es un tubo. ¿Habéis visto las cornetas de tambores? No. Las bandas de tambor y cornetas de Semana Santa. Hay unas cornetas que no llevan pistones, es un tubo, solo que enrollado para que no sea muy largo. ¿Sí? Y sacan exactamente estos mismos sonidos. O estas mismas proporciones. Estas proporciones las estudió Pitágoras porque se dio cuenta de que existían en la naturaleza del sonido. Y que la resonancia, que era un efecto que existía en la naturaleza, era una propiedad del sonido. Que todo lo que estaba afinado igual resonaba. ¿Sí? ¿Veis las copas? ¿Queréis acercaros para verlas? Es que tengo que hacer un experimento en el estudio que la veis de cerca. Sí, sí. Las he afinado igual. Bien. Si no vais a acercar los que estamos aquí, nos agachamos porque necesito que veáis la pajita. ¿Veis la pajita? Sí. Vale. ¿Escucháis la copa, no? Mírala, no se tocan las copas, se nota que no se tocan. Mirad la pajita de este vaso. Es fa. Es el final del fa. La to también. ¿Por qué se mueve? Porque esta copa está vibrando al estar afinada igual que esta. Entonces, el agua se mueve y mueve la pajita. Lo podemos hacer otra vez. ¿Mueve, verdad? ¿Sí? Es un fenómeno de la naturaleza. Todo lo que está afinado igual vibra, por simpatía. Por eso hay gente que se atrae, gente que se repele, gente que le atraen determinadas cosas, gente que le atrae otras determinadas cosas. La simpatía es un fenómeno natural, es la armonía que existe en el cosmos. Solo que aquí echa ciencia, aunque parezca una cosa tonta, pero es ciencia. Sí. Por eso los pitagóricos utilizaron la ciencia, la aritmología, para estudiar que existían una serie de leyes que podían aplicarse a muchas cosas. Vamos a ir a la ciencia. Lo del tubo, ¿a qué mola? Bueno, pues lo del tubo es esto. En realidad, el tubo es todo. El tubo en su totalidad sonando es este, que es el que no me termina de salir, que es una frecuencia muy baja. ¿vale? Después empiezan a aparecer los armónicos. El primero, que es ese, un medio, ese es un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y es que ya no llego. ¿Vale? Pero es que si lo hiciésemos en una cuerda de guitarra, haríamos exactamente igual. Imaginad, bueno, esos son escritos en música, ¿de acuerdo? No sé si... Bueno, ¿algún músico ahí? ¿Pasa a la siguiente? Imaginad que tenemos una cuerda de 120 centímetros. Dale. Nuestro tubo entero, ¿sí?
una cuerda, 110 centímetros. Y yo cojo la cuerda y la parto por la mitad. Plom, plom. ¿Sí? Y hago sonar solamente la mitad. Si abajo, fijaros, el primer sonido, que es el de la cuerda entera, da un do, lo he puesto arriba, ¿verdad? Dale otra vez. El siguiente sonido va a ser otro do. El de la media cuerda, sí, no, eso. Sí, dale otra vez. Es otro do. Es decir, la cuerda entera es un do y la mitad de la cuerda otro do. Sigue. Ahora divido la cuerda en, era un medio, ahora un tercio. 40 centímetros, ¿sí? Y la siguiente nota que voy a dar es un sol. Seguimos. Esto es lo que he enseñado Pitágoras en su escuela, ¿eh? Ahora lo divido en 4 partes y otro do, que es otro. Y ahora lo divido en 5 partes. Y la nota que da es un mi. No me digáis que no me lo he currado, ¿eh? Ahí tenéis la división de la cuerda, las notas que dan en azul, si os dais cuenta, las notas que dan en el resto. Pero a mí lo que me interesa es cómo queda, que es así. ¿Sí? Pero, ¿por qué me interesa esto? Por lo siguiente. Los 5 primeros sonidos que surgen de un sonido generador crean armonía, crean música. Fijaros, para hacer un acorde se necesitan 3 sonidos: do, mi, sol. Voy a tocar en el piano esto. ¿Sí? Entonces, dale. El do aparece de ahí, de ahí y de ahí. El mi, dale, aparece de ahí. Y el sol aparece de ahí. Dale otra vez, con lo cual tenemos. Así que cuando Bach escribió estaba haciendo esto. ¿Os habéis dado cuenta? Estaba haciendo un guiño a que la armonía existe en el sonido. Nosotros cuando escuchamos un sonido, ya un sonido solo, estamos escuchando porque la música guarda en sí, el sonido guarda en sí las leyes que generaron el universo. Fuerte, ¿eh? Es muy interesante porque utilizar la ciencia para explicar la estética es muy interesante, creo. Vaya que sí. Creo que así podemos explicar muy bien cómo que fue lo que hizo Boecio, cómo las ideas van poco a poco transformando la música. Al principio del todo, ¿recordáis en la charla música y música medieval? Las ideas transforman las... Si esas ideas las vamos teniendo en cuenta, probablemente nuestra percepción de la estética vaya modificándose y completamos mucho mejor por qué se han ido transformando las formas. A nosotros nos interesa comprender, porque creo que solamente quedarnos con el placer, con el gusto, no es suficiente. Hay que introducir algo de la matemática aritmológica para comprender un poco. Y esto lleva consigo además otra cuestión: la danza. ¿Cómo se bailaba en la época? Como ahora no. ¿A que no? Vamos a bailar. Porque la música de esa época llevaba consigo unos movimientos muy calculados, muy medidos, muy recatados, diríamos ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque era propio de una manera de pensar, de una manera, de unas ideas, de una forma de pensar. Así que vamos... ¿Me ayudáis? ¿Quitamos unas cuantas sillas y bailamos? ¿Os enseño una danza medieval? Claro. Venga, vamos. Gracias.
Veamos una fila de... Caballero, dama, pero de la dama delante. Así, digamos, una fila de... Voy a tener un pequeño problema para grabar esto. Pero creo que me voy a mover un poco. La cámara. ¿Me miráis un momentito? Veréis bien súper fácil. Maestro, dale. Sorry. Esto pero,
Fijaros que después en el Renacimiento había dos tipos de danza. Una eran las altas danzas y otra las bajas danzas. Es decir, se levantaban los pies del suelo o no se levantaban los pies del suelo. Muy interesante, ¿no? Siempre es una manera de hacer las cosas y eso depende siempre de la manera que tengamos de ver las cosas. Y eso depende de las ideas que tengamos de las cosas. Entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias por prestarme el tiempo. Sé que la música en grupo y las danzas en grupo son siempre como muy alegres, ¿verdad? Sí, sí. Uno acaba siempre con una sonrisa. Sí. A veces por el ridículo. No importa, no importa. Pero es muy divertido. Ya para acabar, si recordáis los tres primeros sonidos, primero no lo sale. Y como tiene que entrar el aire al sol, ¿qué es eso? Es el último. Es muy curioso porque esos tres primeros sonidos se han utilizado en infinidad de obras. Por ejemplo, lo que he tocado antes, ¿sí? Pero para cerrar, seguro que esta la conocéis. ¿La conocéis, verdad? No sabemos, ¿Te das cuenta? Otra vez, hay muchos compositores que sabiendo de todo esto han tratado de recrear en su música que Dios existe en la música. Dios o lo sagrado, porque la palabra Dios hay que cogerla como... porque yo no soy un hombre religioso, sí un hombre místico, pero no un hombre religioso. Entonces, creo que es interesante que cada uno se acerque a la música, que creo que es algo especialmente bello, de una manera también científica, si me permitís, para comprenderlo un poco mejor y hacer que la vida sea un poco más bella. ¿Por qué no? Ahora mismo la ciencia se pelea con el arte. ¿Y por qué? Si se pueden, vamos a hacer como Carlomagno, como Gregorio, vamos a unificar. Creo que la labor que está haciendo Nueva Acrópolis en ese sentido es inmensa. No solamente aquí en Valencia, sino en toda España y en muchos sitios del mundo. Mucha gente que está trabajando por trabajar en conjunto. Como decíamos bien José al principio, la convivencia es uno de nuestros grandes retos. Y la música enseña mucho eso. Fijaros en el coro. Tú cantas solo, pero cantas en un grupo. Es el mejor ejemplo de la pluralidad para crear unidad. Que parecen contradictorios, pero no lo es. Muchas gracias.